como todos los temas, siempre es un tema sencillo de la vida corriente, que seguramente nos topamos con esas situaciones todos los días. Puede ser que seamos conscientes, puede ser que no seamos tan conscientes, pero más de una vez en la vida seguramente nos debemos proteger de algo que nos quiere hacer daño, nos quiere atacar, ya sea en nuestro aspecto de seguridad, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestros derechos, etcétera. Supongamos un caso pues muy normal. Salgo a caminar y de pronto sale un perro de una casa y me ataca. Ahí lo que estoy mirando es un ataque que va contra mi seguridad, posiblemente me puede afectar la salud si el animal me llega a morder fuertemente, etcétera. Y ahí en ese momento yo me tengo que entrar a defender. Es una situación que requiere urgentemente que yo me tenga que defender. Pero ahí viene el otro lado, que posiblemente cuando yo me defienda puedo cometer algún error en la forma que lo haga porque puede afectar al animal. No sé, a lo mejor saco un arma o algo así y termino hasta matando al pobre animalito. Entonces, yo diría que es una forma de defenderse muy agresiva, muy extrema. La pregunta es, ¿era necesario o no era necesario? Hay tantos interrogantes. Ese es un caso, digamos, de la vida normal, pero aparecerán muchos otros que no necesariamente tiene que ver con animales. Alguien me agrede, alguien me dice algo. ¿Será que yo sé que eso requiere una defensa que pueda dañar al otro? Como generalmente no lo sabemos, por un lado es estar muy conscientes en cada momento de cómo yo me voy a defender o cómo debo actuar. Entonces aparece ahí el cómo y el cuándo defenderse para que esa defensa ojalá llegue a unos términos muy amables, o sea, que sea oportuna, que sea útil, que sea amorosa, que sea equilibrada. Y ese es el trabajo que está muy ligado a lo que nosotros pretendemos en este espacio, es que nos ayude a seguir creciendo interior o espiritualmente. Esa es la tarea hermosa y grande que tenemos al frente. Yo recuerdo que alguien me decía en algún momento que a él le llegó una enfermedad muy fuerte, ¿no? Y entonces él dijo que yo tenía que aprender a defenderme de la enfermedad, porque iba al médico, iba a algún lado, iba al otro, nada, nada de nada. Él dijo, bueno, y entonces, ¿cómo voy a abordar otra situación? Me tengo que defender de esta enfermedad porque me puede llevar a la muerte. Entonces se puso a investigar, investigar y investigar diferentes alternativas para afrontarla y eso le fue dando soluciones, le fue dando alternativas, le fue dando maneras, formas. No se desesperó, no se angustió, no le hizo la vida imposible a otros y equilibradamente fue y pausadamente fue llegando a un proceso de mejoramiento. Hoy en día está bastante bien, o sea que, digamos, ante esa enfermedad que lo aquejaba, supo defenderse de una manera muy, muy, muy adecuada. Otro caso, por ejemplo, está en las situaciones en que no sé qué hacer. Puede uno recurrir en casos extremos a ayudas externas de otras personas, de la justicia, porque puede ser un caso de ese tipo, para que esa persona nos ayude, ¿no? Tiene una temática de cómo defendernos ante esas situaciones de riesgo. Pero como decíamos ahora al rato, quizá el sitio donde más cometemos errores es en las defensas de tipo personal. Pues alguien viene, me hace algo, me agrede, yo sé que me tengo que defender, pero en el momento que tomo la defensa, lo hago de una manera automática y viene todo el lío. Y pues esa es una razón que debemos estar muy atentos, para que yo esté más consciente de cuando esa defensa que quiero hacer personal no se convierta en una defensa inútil o perjudicial. Y es ahí el análisis que tendríamos que hacer posterior. ¿Cómo fue mi reacción? Me enojé, discutí acaloradamente, muy violento,
Y después de todos esos análisis digo, caramba, aquí tengo que hacer un trabajo. Y como siempre recurrimos a los trabajos de introspección, donde meditamos, donde analizamos, donde reflexionamos, ¿por qué nos dejamos llevar por esas reacciones emotivas? Y eso es parte del trabajo interior. Estar atentos para observar en qué situaciones las defensas que uno hace de sí mismo van cargadas de una parte emocional en donde la rabia es manifiesta, reacciones manifiestas, reacciones dañinas, para que ojalá en algún momento de nuestro trabajo interior podamos decir, tengo la capacidad para darle el giro necesario a esa defensa que estoy utilizando para que sea equilibrada, sea amorosa, o sea, que tenga elementos interesantes para generar armonía en el medio. Recuerdo que también una persona expresaba en una reunión que si a ella la atacaban con violencia, ella no se dejaba. A mí me atacan con violencia y yo no me dejo, yo reacciono igual o peor. Yo no soy boba, decía. Y otra que estaba ahí expresó que ella pensaba que aunque el ataque viniera cargado de violencia, era muy interesante que uno no buscara defenderse de manera similar porque eso generaba mucho más daño y si era una situación de dos personas, pues terminaban al final mucho más afectadas. Otra persona dijo en ese momento que ya había tenido una situación muy interesante en la empresa que la jefa la llamó un día para reclamarle de una forma no muy agradable, quizá muy fuerte, muy violenta, sobre algo que le habían contado sobre el comportamiento que ella tenía. Y dice que ella inmediatamente se dio cuenta de que eso que estaban diciendo de ella no era cierto. Y por supuesto no entendía por qué la jefe la criticaba injustamente, dado que no tenía evidencia del asunto, simplemente que le habían contado eso. Y que su primer pensamiento fue tratar de reaccionar con rabia. Sin embargo, prefirió como decirle en forma muy calmada que por favor, jefa, explíqueme, o déme más detalles sobre lo que ha pasado, porque yo veo que eso es injusto. Y esa manera de abordar el tema con la jefe le permitió tomarse un tiempo para lograr defenderse ya más serenamente, logró que la jefe la entendiera, que lo que habían dicho de ella no era real. Este es un ejemplo que muestra que existe, como en este caso de las defensas, existen líneas muy delgadas. O sea, la línea entre saber defenderme adecuadamente o ponerme a la defensiva. Y fíjense que de esa línea delgada va a depender mucho que la situación pueda terminar en un problema, en una situación serena y, por supuesto, puede mejorar situaciones o puede destruir situaciones. Son elementos que tenemos que tener muy presentes. Ahí lo que normalmente uno puede observar es que aparece muy a menudo el enojo, ¿no? Yo me enojo, porque puede ser que tengan razón, puede ser que no tengan razón, cómo se dieron cuenta, quién contó, quién expresó de la forma como lo expresó. Por supuesto, si una persona se enoja, casi con seguridad que va a generar mucho dolor en el ambiente. Volvemos otra vez a la idea más sabia es entonces no responder con la misma moneda. Si me agreden, no respondamos con la misma moneda. Contemos hasta 10, calmémonos, respiremos lentamente, meditemos sobre el posible daño que podamos ocasionar y después sí demos una respuesta. Entonces, todas esas pausas permiten que la respuesta sea más calmada, más serena. Un amigo me decía también en algún momento que cuando se sentía atacado en público, siempre hacía pausa. Prefería esperar en vez de dar una respuesta inmediata. Es decir, trato de hacerlo en otro momento, charlo con la persona que sentí que me atacaba o que me agredía y sin reproches le expresaba lo que había sentido en ese momento. O sea, me has dicho esto, expresaste esto no es así, yo me sentí muy mal, realmente me sentí molesto, pero prefiero que hablemos serenamente, ¿eh? Y generalmente él decía, pues, esa táctica me da
me da esa capacidad de lograr establecer aclaraciones por un lado y poder hacer diálogos diferentes, amables, serenos. Es bien interesante porque es como procurar que, como seres interesados en un cambio, tratemos siempre en lo posible de dar respuestas amorosas. Esa es la táctica. No quiero hacer daño, no quiero perjudicar al otro, no quiero perjudicar al ambiente, no quiero dañar relaciones. Seguramente esa parte no nos va a resultar muy fácil, porque todo es aprendizaje. Fíjense que los temas que tratamos acá son tan simples, pero en general no son fáciles porque no estamos habituados a abordarlos posiblemente de esa manera. Por eso allí viene el gran valor del trabajo espiritual. El trabajo espiritual es un trabajo que construye nuevos campos de comunicación, campos de respeto, campos de armonía, campos de estabilidad, bueno, lo que ustedes deseen, pero siempre es procurando no dañar el colectivo, no dañar al otro. Por eso siempre decimos, trabajemos por el bien común, por el bien de la humanidad. Eso es una parte interesante, ¿no? O sea, ese mismo trabajo espiritual nos lleva poco a poco a que nos mantengamos muy conscientes de lo que pueda ocurrir para evitar reacciones impulsivas. Y como decíamos quizás hace un ratico, puede ser mejor el no defenderse en el momento o hacer la pausa para que interiormente no nos afectemos con pensamientos que también no son los mejores, adversos, son pensamientos que pueden surgir en el momento. Y si yo lo alimento más y más y más ese pensamiento, pues peor, puede ser que me vaya del sitio, pero que el pensamiento sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando. Y a la final, quién sabe de qué manera me vaya a afectar. Entonces pensemos en eso, en esta pequeña disertación sobre la situación de cuándo defenderse, podríamos sacar como algo claro, es que cualquier tipo de defensa inútil siempre termina dañando mis relaciones. Y en esto vale la pena que mostremos otro ejemplo, es que dos amigos que tengo muy cercanos, ellos tenían la tendencia a contradecirse en cualquier parte donde estaban. Uno pensaba de una manera, el otro pensaba diferente. Y por supuesto, ante esas contradicciones y como no lo sabían manejar, terminaban siempre alterados. Y era tal la alteración que no podían detenerse y terminaban insultándose siempre. O sea, era muy maluco realmente ver ese par de personas insultándose, insultándose, insultándose. Y ante esa forma de defensa inútil, pues un día fue tanta la molestia que en la reunión en que estaban terminaron a los puños. Y nunca más esas personas se volvieron a ver en una reunión. Cada uno por su lado se fueron con la carga emocional, se fueron dolidos, seguramente dañaron la relación para siempre. Y así se va, se va y se va. ¿Cuántas cosas se lleva uno y se carga y no las arregla, no las soluciona? Eso no es bueno. Nos queda como una carga energética que pesa, que afecta. Ya imagínense ustedes, hay casos de personas que son tan difíciles de tratar en grupos que generalmente es muy difícil estar con ellos en un momento dado. Y generalmente eluden responsabilidades, no quieren asumir ningún reto, afectan los equipos, generan desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo muy doloroso, pero fíjate que es tan normal y a veces ni nos damos cuenta de que eso está pasando. Ya como parte final, entonces el llamado es que aprendamos a determinar cuándo y cómo defendernos, pero siempre pensando en el bien colectivo, en el bien común, en el bien de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en un trabajo donde queremos no generar roces dolorosos, no queremos propiciar que nuestro interior se llene de sentimientos dañinos, no queremos que se alteren los campos de comunicación, queremos es aprender, queremos es ir más allá, ser seres más estables, más serenos, más equilibrados. Y es una manera hermosa de fomentar el equilibrio y el amor en todos los campos de relación.
hacer un pare si de alguna manera me siento atacado o ofendido y hacerlo posiblemente después con calma, con reflexión de que mis palabras pueden afectar a otros, de que mis pensamientos se pueden llenar de algo nada positivo, etcétera.